Muy bien. En la página 4 estábamos viendo precisamente el preparar un ambiente espiritual donde podamos precisamente al estar enseñando a nuestros hijos el Evangelio, pues que ellos lo puedan recibir, pero la importancia que tenemos nosotros como padres de precisamente provocar que haya un ambiente cristiano, ¿no? Que no sean nuestros hogares donde es todo anticristiano, ¿no? Tenemos groserías, tenemos pleitos, tenemos iras, etcétera. O sea, vamos a tener enojos, pero lo importante aquí es que no dejemos que en medio de esas circunstancias, pues precisamente demos lugar al diablo. Entonces, estábamos viendo precisamente de que como padres es nuestra responsabilidad propiciar o preparar ese terreno, ¿no? Donde vamos a sembrar precisamente la semilla de nuestro Dios. Y veíamos que las condiciones apropiadas son las que también ayudan al crecimiento de esta labor. Un niño, hermanos, sin reglas o disciplina, y es muy importante eso, tendrá dificultad para aceptar el Evangelio. Y eso es importante que lo podamos comprender, hermanos. Alguien, un niño, un adolescente, un joven que no tiene reglas, que no tiene disciplinas, muy difícilmente va a poder aceptar el Evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente cualquiera de estos muchachitos no han aprendido que las reglas no son negociables. Como padres a veces nosotros caemos en el error de querer negociar cuando damos alguna instrucción a nuestros hijos, a querer negociar, oye, pues es que si obedeces, mira, te vas a ganar esto. O mira, si tú participas de las normas y de las reglas que tenemos aquí, pues te vas a ganar un premio, etcétera. No, las normas, las reglas, hermanos, no son negociables, ¿sí? Tienen que saber que hay consecuencias por las acciones que ellos están tomando, ¿sí? Tienen que aprender que la autoridad debe de ser respetada. Y si nosotros en casa no se los enseñamos, no se los decimos tal cual, ellos donde quiera que estén, hermanos, no van a aprender a respetar las autoridades. Entonces en casa ellos deben de aprender, las reglas no son negociables. Ellos deben de aprender que si ellos deciden por hacer algo malo o tienen acciones equivocadas, van a tener consecuencias. Ellos deben de saber también que la autoridad que tienen en ese momento debe de ser respetada, y comienza por la autoridad que tienen en casa y se va extendiendo la autoridad que van a tener en la escuela, y posteriormente cuando sean ya adultos y estén trabajando, la autoridad que van a tener en el trabajo, ¿sí? Ahora, un niño o un joven podría hacerse esta pregunta: ¿por qué debería él creer que Dios es soberano por encima de toda la creación? O los 10 mandamientos son las reglas absolutas de Dios sobre la conducta. Muchas veces encontramos estas preguntas, la gente misma se las hace. O también, aún el hacer lo malo tiene como resultado el castigo, y si ellos no saben o no se dan cuenta de todas estas situaciones, hermanos, no se van a dar cuenta que necesitan un Salvador, no se van a dar cuenta que el infierno es real. O sea, todas estas cosas, todas estas preguntas a la luz de las Escrituras pueden venir y tratar de contrarrestar lo que nosotros estamos buscando instruirles y enseñarles de acuerdo a lo que es el Evangelio. Como padres tenemos tanto temor de ser etiquetados como legalistas. Yo creo que ese es uno de los temores más grandes de los padres, ¿no? El que los hijos o el que las demás personas a nuestro alrededor nos tachen como legalistas. Y a veces tal vez hemos recibido comentarios como: ay, qué exagerado, ¿no? Ay, no seas tan exagerado. Piensan que somos muy fundamentalistas, ¿no? Que no hay una opción a lo mejor
para poder, para ser flexibles, ¿no? Estos son los fundamentos que tenemos, estos son los criterios y aquí es donde nos mantenemos. Si somos tachados, somos etiquetados como legalistas o como fundamentalistas. La razón es porque no les damos a los niños expectativas conductuales o aún estándares morales, etcétera, ¿no? En una sociedad, hermanos, que tiene temor de hacer enfadar los frágiles egos de los niños, porque así es como está sucediendo. Actualmente la sociedad está enseñando, instruyendo a los padres que no hagan enojar a los hijos, que todo lo que los hijos quieren, se los den. Que no le digan no a los niños. Y eso es algo con lo que nosotros como padres cristianos estamos enfrentando, ¿no? La sociedad está con ese temor de no hacer enfadar el ego de los niños, ¿sí? El concepto de depravación, y escuche, el concepto de depravación total se pierde completamente al abandonar la verdad de nuestra condición pecaminosa e impotente. Completamente, lo que la Biblia nos enseña, lo que vemos en las doctrinas de la gracia, el principal objetivo que tienen estas doctrinas es mostrar precisamente la depravación total, la naturaleza pecaminosa, y cuando caemos en este sistema donde la sociedad está diciendo no, respeta los derechos del niño, donde la sociedad está diciendo no puedes hacerlos enojar, no puedes darles un no como respuesta, todo lo que ellos quieran, si es para que experimenten, tienes que apoyarlos. Y vemos situaciones atroces, padres permitiendo a los hijos hacer cada vez cosas completamente en contra de Dios, que es pecado, porque la sociedad está enseñando que no los hagamos enojar, que no los privemos de lo que ellos quieren. Entonces, el concepto de depravación total se ha perdido completamente, ¿sí? Cuando se abandona la verdad de nuestra condición pecaminosa e impotente, hemos endurecido, hermanos, la tierra de los corazones de los niños. Nosotros como cristianos, cuando permitimos eso, es como si estuviéramos endureciendo la tierra en sus corazones. No se va a poder sembrar la palabra del Señor, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? El Evangelio para ellos no significa nada, nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos están bien y no necesitan un Salvador. Es increíble eso. Mire hasta dónde va, ¿no? La ideología que ha sembrado la sociedad, hasta dónde va la ideología que ha sembrado el sistema de gobierno en el corazón de los niños y de los padres que no tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Les lleva a creer que están bien, que no necesitan un Salvador. Entonces, como los niños no tienen límites, como no tienen disciplina y como todo lo que ellos están buscando, tanto niños, adolescentes como jóvenes, se les está dando, entonces no hay razón de un Salvador. No necesitan un Salvador. Y hoy usted puede encontrar gente que les puede decir, oye, ¿cómo estás? Bien. Y oye, ¿tú te consideras que eres malo? ¿Y qué es lo que van a decir? La respuesta es, no, yo soy malo. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Infinidad de gente piensa de esta manera. El concepto de depravación total se ha perdido. Ahora, los niños, hermanos, tenemos que ir asentando las bases firmes. Los niños necesitan reglas. Los adolescentes necesitan reglas. Los jóvenes necesitan reglas. Necesitan ver que sus pecaminosos corazones se rebelan contra los estándares y que ellos son incapaces de cumplir con las expectativas de una conducta apropiada. Y nosotros como padres somos los responsables de poder poner estas normas a los hijos. Somos los responsables de poder mostrarles cuál es la conducta apropiada que deben de tener ellos. Somos los responsables de darles a conocer la ley de Dios para que ellos puedan entender y escuche la gracia del Evangelio. Somos nosotros quienes vamos a darles a conocer la ley de Dios. Ahora, Juan Calvino definió la ley, y escuche, como
una preparación para el Evangelio. Y eso es muy importante que lo entendamos. Su función, la función de la ley, es llamar a la conciencia a juicio y alarmarla con temor. Esa es la función de la ley. La ley tiene como función exhibir la maldad del corazón, exhibir todo lo malo, todo lo que no podemos cumplir, de acuerdo a lo que Dios mencionó, ¿sí? Y una vez que sucede eso, entonces nuestra conciencia es alarmada, hay un temor reverente en nuestro corazón, hay un temor a la santidad de Dios. Y claro que por medio de la ley, entonces nosotros nos damos cuenta que estamos en problemas, que nuestros hijos se van a dar cuenta que están en problemas y que necesitan ayuda urgentemente. Esa es la ley, es una preparación para recibir el Evangelio, ¿sí? Los niños nunca van a amar, hermanos, los jóvenes, los adolescentes, escuche eso, nunca van a amar la obra expiatoria de Cristo en la cruz si nunca entienden que tanto necesitan un Salvador. Y lo vuelvo a repetir, nunca van a amar la obra expiatoria de Cristo, jamás, si ellos no entienden qué tanto necesitan un Salvador. Debemos nosotros como padres estar dispuestos a hacer lo que sea necesario en este mundo físico para que el rescate del Evangelio pueda ser visto como glorioso. Es nuestra responsabilidad. Nuestros hijos, Dios los ha entregado en nuestras manos, podemos enseñarles el Evangelio y como padres tenemos que hacer lo que sea necesario. Lo que sea necesario. ¿Para qué? Para que el Evangelio, para que las buenas nuevas pueda ser visto como glorioso. Y para ese fin debemos, escuche, entrenar diligentemente, proveyendo experiencias para reforzar la verdad espiritual. Constantemente, sentarnos con ellos, diligentemente, hablándoles la verdad espiritual, ¿sí? Debemos liderar y estar a cargo de lo que nuestros hijos necesitan en relación a el conocimiento de Dios, en relación a escuchar el Evangelio. Nosotros somos los que tenemos que liderar. Debemos ser valientes y hacerlo difícil. A veces eso es donde muchos padres se han detenido, se acobardan ante las situaciones que viven con los hijos. Y si el hijo pone una cara enojona, sentimos ese escalofrío y nos acobardamos y no podemos defender entonces el Evangelio. Tenemos que ser valientes, hermanos, hacerlo difícil. Nadie va a hacer, lo más fácil es correr, ¿no? Y decir, como hemos dicho en algunas clases pasadas, pues como ya no me escuchan o como no me entienden, entonces lo turno a otras personas, que en la escuela dominical les enseñen, que en jóvenes les enseñen. ¿Por qué? Porque al enfrentar en ese momento a mis hijos, yo tuve esa sensación de temor o de incapacidad y me detuve. Tenemos que ser valientes y tenemos que hacerlo difícil. Debemos permitir que nuestros hijos experimenten algo de incomodidad y aún aflicciones en este mundo, hermanos, con la esperanza de que ellos experimenten gozo en el siguiente. Entonces, tenemos que hacer eso. Muchos padres se detienen, no quieren incomodar a los hijos, no los quieren ofender, no quieren que ellos, después de que hemos hablado y les decimos la verdad y ponen la cara de que jamás te voy a volver a hablar, ¿no? Y esas actitudes que nos provocan incomodidad en casa, no. O sea, tenemos que hacerlo y que él se siente incómodo. Estamos tratando de hablarles la ley de Dios para que ellos se den cuenta que necesitan, que están en problemas y que necesitan urgentemente un Salvador. Y si tienes también que permitir que pasen aflicciones en su vida, hermano, déjalos. Muchos padres equivocadamente están buscando evitar que sufran los hijos situaciones en su vida, ¿no? Y salimos en defensa de ellos ante cualquier circunstancia que viven. Y no sabemos si todo eso Dios lo está permitiendo porque precisamente va a tratar algo en su corazón, pero somos padres sobreprotectores, salimos en defensa de ellos y no queremos que ellos sufran nada, no queremos que pasen por ningún tipo de aflicción. Y eso, hermanos, solamente se convierte en un estorbo
para que Dios pueda entonces hablar al corazón de nuestros hijos, ¿sí? Es mejor que el corazón de nuestro hijo aprenda la lección, hermanos. Es mejor, aunque le cause un dolor que va a ser temporal, ¿sí? Que ignorantemente siga un camino que le lleve al dolor eterno. Es mejor ese dolor temporal por algo que está pasando que por no tener conocimiento, al final de cuentas le lleve a un dolor eterno, lejos de Dios, lejos de pasando una eternidad sin Dios. Es parte de la disciplina de Dios todo lo que le pasaría y lo que le pasa. Y parte de esa disciplina, Hebreos capítulo 12, el versículo 11 me parece, dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, dice, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, vale la pena, hermanos, deje que se den de repente sus topes, deje que Dios trate con ellos, deje que Dios hable a sus corazones. Nosotros vamos a perseverar hablándoles el Evangelio, ¿sí? Ahora vamos a hablar de un concepto muy importante aquí, que es la doble excavación. La doble excavación, hermanos, es una técnica en la jardinería que ayuda a producir plantas saludables, ¿sí? En esta técnica el jardinero quita las primeras 12 pulgadas de tierra con una pala, que toda la tierra que está floja, y después afloja la endurecida, lo que está abajo, lo que no vemos, lo que está escondido, que está en el interior, y con una horca de jardinería empieza a romper los terrones que están endurecidos, ¿no? Que están escondidos. Empieza a romper esos terrones de tierra hasta que se pone o se torna suave, para que ahí precisamente las raíces puedan crecer. Eso es en lo natural, cuando alguien está sembrando, ¿no? Algo. A veces el corazón de nuestros hijos, hermanos, puede ser o puede tener tierra profunda, compactada también, endurecida, ¿sí? Podemos ver a lo mejor la superficie suave, está floja, está flexible, pero la tierra de abajo en sus corazones, ¿sí? Es una tierra dura, rebelde, egoísta, incrustada con amor por el mundo. Así puede ser el corazón de nuestros hijos. Y a lo mejor nosotros no nos damos cuenta y los vemos con una apariencia, los vemos sensibles, dulces, pero abajo de esa tierra, de esa apariencia, puede encontrar usted, hermanos, rebeldía, egoísmo, amor por el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué se requiere? Pues un cultivo intenso para partir todas esos pedazos de tierra que están duramente compactados, que son terrones de resistencia. Muchas veces los hijos se resisten y en su corazón, aunque por fuera se ve la disposición, pero adentro hay una resistencia al Evangelio. Entonces necesitamos trabajar duramente para romper esos terrones, para quitar esa resistencia, para romper la apatía, ¿sí? Entonces es la tarea de nosotros. Y ponemos aquí la historia de un reverendo, ¿no? Richard Cecil, él era un clérigo inglés de los años 1800. Y mire, mientras él se esforzaba por ayudar a su hija a entender el significado de la fe, porque cuando nosotros estamos sembrando el Evangelio, al final de cuentas sabemos que el nuevo nacimiento de nuestros hijos va a ser algo que va a venir por fe, por fe. Y tanto el nuevo nacimiento, la fe que Dios genera en él, es única y exclusivamente una tarea de Dios. La fe es algo que Dios genera en el corazón. El arrepentimiento es algo que Dios da. Nosotros no podemos, simplemente no podemos generar fe para creer en Dios. No podemos arrepentirnos por nuestras propias fuerzas. Es imposible. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa y no tiene la intención de arrepentirse. Dios es quien tiene que poner fe, Dios es quien tiene que darnos ese arrepentimiento, para que podamos entonces
ver esa regeneración en nosotros. Y eso es algo importante que debemos de guardar. Tanto la fe como el arrepentimiento, solamente es Dios el que los lleva a cabo en las personas. Nuestra tarea es sembrar la palabra, es hablar el evangelio. Entonces este hombre estaba buscando enseñarle a su hija el significado de la fe, de modo que ella lo pudiera entender. Y dice: mi pequeña hija estaba jugando un día con unas cuantas bolitas, que las conocemos como cuentas, los cuales parecían deleitarla maravillosamente. Su alma entera parecía estar absorbida con sus bolitas. Entonces le dije: querida, tienes unas bolitas muy lindas ahí. Sí, papá. Y pareces estar enormemente complacida con ellas. Sí, papá. Muy bien. Arrójalas al fuego. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Me miró seriamente, como si debía tener una razón para hacer tal cruel sacrificio. Bueno, querida mía, haz como quieras, pero tú sabes que nunca te he dicho que hagas algo que yo no pienso que sería bueno para ti. Ella me miró por un momento más y luego, acumulando toda su fortaleza, su pecho alzándose por el esfuerzo, los lanzó al fuego. Bien, dije yo, ahí déjalas. Sabrás más de ellas en otra ocasión, pero ya no hables acerca de ellas ahora. Algunos días más tarde le compré una caja llena de bolitas más grandes y juguetes del mismo tipo, y cuando regresé a casa abrí el tesoro y lo puse frente a ella. Ella rompió en lágrimas de gozo. Estas, mi niña, le dije, son tuyas, porque me creíste cuando te dije que sería mejor para ti arrojar esas 2 o 3 bolitas míseras al fuego. Ahora esto te ha traído este tesoro. Pero ahora, querida, recuerda, mientras tengas vida, lo que es la fe, hice todo esto para enseñarte el significado de la fe. Tú arrojaste tus bolitas cuando te lo pedí, porque tenías fe en que nunca te he aconsejado hacer algo que no fuera para tu bien. Pon esa misma fe en Dios, cree todo lo que Él dice en su palabra, sea que lo entiendas o no. Ten fe en que Él quiere tu bien. Ahora, este padre le enseñó a su hija la importancia de creer, de tener fe. Cuando nosotros estamos compartiendo el evangelio a nuestros hijos, hermanos, tenemos que creer y entender que es algo de fe. Y muchas veces las cosas que nosotros les estamos enseñando van a ir en contra de lo que su pequeña mente está razonando, pero nosotros tenemos que echar mano de la fe, hablarles de la fe en el Señor. Las lecciones profundas, hermanos, duelen, pero son necesarias para que escuche el evangelio, eche raíces profundas en el corazón de nuestros hijos. Muchas de las cosas que nosotros les vamos a decir a nuestros hijos que tienen que renunciar, les va a doler, pero es necesario para que precisamente el evangelio pueda arraigarse del corazón de nuestros hijos. Vivimos en una cultura que estima, escuche, la comodidad más que cualquier otra cosa. Pero en este aspecto nosotros tenemos nuestros valores y la gente tiene sus valores al revés. Es mucho mejor para el corazón de un niño aprender una lección, aunque le cause dolor temporal, para que él pueda un día conocer los eternos deleites de Cristo en el cielo. Eso es lo que debemos de plantar en el corazón de nuestros hijos. Es mejor. Un día ellos van a disfrutar los deleites eternos en el cielo, pero tendrán que renunciar a muchas cosas temporales. Pablo es como lo puso: pongan las cosas, poned la mira en las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado, y no en las de la tierra, porque esas son temporales. Normalmente todo mundo está poniendo los ojos, ¿dónde? En las cosas de la tierra, lo que es temporal. Pocas personas ponen su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Esas son eternas y muy pocas personas ponen ahí su mirada. Ahora vamos a entender el proceso del crecimiento también. Veíamos el ejemplo, ¿no?, de las semillitas que vienen en paquete. Entonces, un paquete de ejotes verdes típicamente indica que las semillas van a tomar de 7 a 10 días en germinar. Eso es lo que está esperando alguien que lo siembra, ¿no? Ahí vienen las indicaciones, de 7 a 10 días.
en germinar, y de ahí 58 días para que estén listas para la cosecha de las plantas ya maduras. Entonces ese es todo un proceso que se lleva. Es un proceso que se lleva de crecimiento. 58 días parece un tiempo largo para esperar por el fruto que estamos, el fresco producto. Pero este crecimiento, hermanos, es un proceso que no puede ser hecho a prisa. Nadie puede hacer eso. No, pues la siembro ahorita, yo quiero que a la semana ya estén mis ejotes porque ya me los quiero disfrutar. No, es un proceso natural. Así Dios lo diseñó. ¿Sí? No se puede hacer a prisa. Entonces, de la misma manera, Dios tiene su tiempo para todas las cosas. Dios tiene su tiempo, hermanos, para todas las cosas. Yo no puedo acelerar las cosas. Los niños son como plantitas. Ellos crecen con etapas ordenadas por Dios. O sea, Dios así lo diseñó, Dios así lo preparó, Dios dispuso que así sea en la vida de ellos. Como padres no podemos forzar y no podemos estar ahí, apúrale, tienes que entender esto. Dios así lo ordenó. Y es sabio entonces como padres estar atento a esas etapas precisamente. Y nosotros nos damos cuenta, nosotros sabemos darnos cuenta de las etapas de nuestros hijos. Ellos, nuestros hijos, hermanos, todavía no son adultos. No son adultos y no podemos confundirnos. Yo no puedo tratar a mis hijos de cierta edad, de 10, de 11, adolescentes de 12, de 14, de 17, jóvenes de 18, de 20 años, no los puedo tratar todavía como adultos. Aún no tienen la madurez, no tienen las capacidades de razonamiento como un adulto. Todavía se equivocan, y aún jóvenes, nos hemos topado, jóvenes de 25, de 30 años que todavía no tienen el razonamiento adulto, aún se dejan guiar por las corrientes que hay y los encontramos dando tumbos prácticamente. Entonces nosotros no podemos ya, porque los vemos que están creciendo y les cambió la voz, tratarles ya como adultos. Ellos todavía no tienen un razonamiento adulto, no lo tienen. ¿Sí? 1 Corintios 13, 11, Pablo decía, cuando yo era niño, pues hablaba como niño, hacía las cosas de niño, pero cuando crecí, dejé las cosas que eran de niño. ¿Sí? Ahora un sembrador sabio, recuerde que nosotros estamos hablando de esto, somos colaboradores de Dios. Un sembrador sabio conoce las etapas de crecimiento y nutre la planta de acuerdo a las necesidades únicas de cada etapa. Eso es importante. Ahora, nosotros como padres conocemos a nuestros hijos, sabemos las etapas que van. ¿Cómo lo sabemos? Porque conforme van avanzando, bueno, vamos dándoles ciertas tareas, vamos dándoles ciertos consejos y nosotros vamos viendo la reacción que ellos tienen. De esa misma manera nosotros tenemos que conocer estas etapas y aprender a nutrir el corazón de nuestros hijos de acuerdo a la etapa en la que están. Vamos a ver estas etapas de crecimiento. En cada etapa de crecimiento de una planta, el jardinero obviamente usa diferentes técnicas para satisfacer las necesidades únicas de la planta. Él ve las plantitas y él ve cuando una tiene carencias, o él ve como cuando una va creciendo y va dando se va mostrando, ¿no?, que está creciendo bien. Bueno, él tiene que ir de acuerdo a las necesidades únicas de cada una de esas plantas, tiene que ir pues usando diferentes técnicas para ayudarle, ¿no? Un retoño y una planta ya madura reciben tratos muy, muy diferentes. Y eso lo tenemos que aplicar en nuestros hijos, ¿no? Un niño de cierta edad, él recibe un trato diferente a un adolescente, a un joven, ¿no? Ambos o los tres tienen que tener tratos diferentes, ¿sí? Ellos también deben ser atendidos de manera diferente de acuerdo a las condiciones de sus corazones. Muchos padres se han equivocado en este aspecto porque empiezan a enseñar verdades bíblicas, empiezan a enseñar principios, y si tienes la bendición de tener en tu mismo hogar niños de 1, de 2 años, de 6, de 10 y tal vez algún adolescente, no los puedes sentar a todos juntos y darles el mismo tratamiento. Hay que hacerlo de acuerdo
a la edad, ¿sí? De acuerdo a la condición del corazón. Su interés espiritual y su madurez en cada uno de ellos es diferente, hermanos. Debemos aprender a reconocer las etapas de crecimiento para que podamos cuidar los corazones fielmente. Y esa es una palabra muy importante. Fielmente. ¿Por qué? Porque si yo trato el corazón de un hijo de 12, de 15 años, igual que lo quiero tratar igual que trato a uno de 5 años, no me va a entender, se va a enojar, se va a exasperar y me va a mandar muy lejos, ¿no? Entonces tenemos que aprender, hermanos, tenemos que saber cuál es la etapa de crecimiento para que podamos precisamente cuidar esos corazones de una manera fiel. Una verdad que los niños deben entender para poder recibir el Evangelio, y aquí escucha, hermano, porque esto es muy importante. Una verdad que los hijos, independientemente de la edad que tengan, Dios nos tiene que dar la estrategia y nos tiene que dar la creatividad, pero una verdad que los hijos deben entender para poder recibir el Evangelio es su naturaleza de pecado. Necesitamos ayudarles a entender que tienen una naturaleza de pecado interna. Yo le tengo que enseñar a mis hijos que ellos tienen una naturaleza de pecado interna, ¿sí? El error ha sido que los padres solamente refutan y regañan a los niños porque hacen cosas malas. Y les enseñan, no tienes que hacer cosas malas. Y ese es un error. Sabemos nosotros que van a hacer cosas malas y no tengo que estarle diciendo y regañándole, es que tú no tienes que hacer cosas malas, es que tú debes de dejar de hacer las cosas malas. No, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Debo de ayudar a entender que él tiene una naturaleza pecadora interna. Yo le debo de ayudar a entenderlo, ¿sí? Esto no es algo, hermanos, que el hombre natural entiende automáticamente. No lo entienden automáticamente. Toda la gente en lo general no lo puede entender. No lo puede entender. Y de hecho, muchas veces culpan a otro de lo malo. ¿Verdad? Culpan a los padres, culpan a los maestros, a los amigos. No, es que soy así porque así era mi papá. No, yo soy así porque el maestro me dijo que yo era así. Y culpa a todo mundo porque no han entendido que hay una naturaleza pecaminosa. Y el hombre por naturaleza, su tendencia es a ver a quién culpa. Si usted va a los reclusorios y les pregunta por qué son así, todos ahí son inocentes. Es que mi mamá me abandonó, es que mi papá hizo esto, es que todo, pero yo soy tan bueno. No, hay una naturaleza pecaminosa. Para poder ver su depravación y su posterior necesidad del Evangelio, porque eso es lo importante que estamos viendo, la mayor necesidad de mi hijo, la regeneración, evangelizando a mi hijo. Entonces, para poder ver la depravación en el corazón y su posterior necesidad del Evangelio, nuestros hijos deben entender, hermanos, las demandas justas de la ley. Por eso la importancia de lo que hablamos hace un momento. Yo tengo que hablarle la ley y ahorita lo vamos a ir desglosando. ¿Por qué? Porque la ley va a sacar la condición pecaminosa y les va a hacer entender la necesidad de un Salvador. Deben conocer los 10 mandamientos y ver su incapacidad de cumplir con los estándares de actitudes del corazón que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, para que puedan entender la gracia. O sea, ellos deben de conocer los 10 mandamientos. Tienen que entender que son incapaces de cumplirlos. Tienen que comprender, hermanos, que nunca van a poder alcanzar el estándar dado por Dios. Y yo se los tengo que enseñar a los hijos. Si yo no les digo cada uno de los mandamientos y ellos no saben cómo es que están ofendiendo a Dios, pues nunca se van a dar cuenta que hay una necesidad en sus corazones. En su libro, ¿qué pasó con los 10 mandamientos? Este hombre, Ernest Riesinger, escribe: en los días del pasado,
Los niños aprendían los mandamientos antes que se aprendieran Juan 3:16. Porque solo entonces Juan 3:16 tendría verdadero significado para ellos. Ahora, de la misma manera, de la misma forma, la primera obra de traducción de John Eliot entre los indígenas no fue Juan 3:16, sino uno de los 10 mandamientos. Y estos fueron el tema de su primer sermón. Hace una pregunta: ¿pensaba John Eliot que los indígenas serían salvos por los 10 mandamientos? Claro que no, pero con los 10 mandamientos les mostraba que necesitaban ser salvos. Ellos eran transgresores de la ley, necesitaban un guardador de la ley para que fuera su sustituto. Así de claro, hermanos. A menudo, aunque no siempre, Dios trae una obra de preparación por la ley para ejercer presión sobre el alma antes de traerla a la fe salvadora. Eso es una verdad, y nosotros tenemos que saber esta verdad también para que al evangelizar a nuestros hijos sepamos cómo es que ellos van a escuchar el evangelio de una manera clara, teniendo la convicción de que son pecadores, que necesitan urgentemente un Salvador. Necesitamos, hermanos, impresionar, escuche, a los niños, a los hijos, una y otra vez con la santidad de Dios. Hábleles de la santidad de Dios y la obediencia perfecta que Dios demanda. Y obviamente confrontarlos con su incapacidad de cumplir las demandas de la ley. Como padres podemos hacer eso. Necesitan ver que se encuentran en una condición impotente. ¿Sí? Preparar la tierra del corazón de un niño para el evangelio significa ayudar al hijo, al niño, a ver y a sentir la santidad de Dios y la demanda de obediencia perfecta. Ahí es donde partimos, hermanos. Vas a hablarle el evangelio a tus hijos, hazles ver y sentir la santidad de Dios. Hazles entender la demanda de obediencia perfecta que Él está pidiendo a través de esos mandamientos. ¿Sí? Un gran error como padres, muchos padres cristianos cometen, es llegar demasiado rápido al evangelio y escuche, sin darles a los niños tiempo de entender las implicaciones de la santidad de Dios y de su pecado. Es donde se equivocan muchos. Entonces les empiezan a compartir a los hijos y les empiezan a decir: es que Dios es un Dios bueno, es que Dios es un Dios santo y Él quiere que vengas. Y jamás tocan el tema de que son pecadores, jamás tocan el tema de las demandas de obediencia de Dios para que ellos puedan analizar su vida y decir: oye, estoy en un problema serio, yo no puedo obedecer a Dios, soy tan pecador que no me puedo acercar a Él. ¿Qué debo de hacer? Y entonces podemos nosotros ayudar a nuestros hijos a entender la grandeza del amor de Dios, ¿sí? El niño necesita tiempo para ver que las decisiones tienen consecuencias, hermanos, y eso lo sabemos, ¿no? Que necesitan sentir esas consecuencias. Los hijos necesitan entender que el castigo es una inevitable consecuencia de actuar incorrectamente. Y necesitan saber también que el infierno es real. Entonces todo eso, hermanos, hablábamos la clase pasada, tenemos el tiempo para poder instruir a nuestros hijos. Recuerden lo que decíamos en la clase pasada, es a largo plazo. No podemos dar ya por hecho que nuestros hijos han sido regenerados o que ya son salvos porque hicieron una oración. No, todo eso es un trabajo de tiempo. Y tenemos el tiempo para poder instruir a ellos, para hacerles ver precisamente que hay un problema en su desobediencia a Dios, que hay un problema, que hay consecuencias por las decisiones de pecar, que tienen que vivir y pasar esas consecuencias también, y que tienen que saber que hay un infierno y que es real. A veces esta lucha, hermanos, puede durar años. Y puede ser que no veamos resultados inmediatos. Puede ser, ¿sí? Puede ser que no veas esos resultados, y hay muchos padres que se pueden desalentar y desanimar. ¿Y cuántos han
claudicado y han dejado atrás, ¿no? Porque dicen, no, pues es que no veo el resultado. Puede ser que no vean resultados inmediatos de la verdad que se está sembrando, pero Dios nos llama, hermanos, a ser sembradores fieles a lo largo de la batalla. Fieles. Puede ser que no estemos viendo los resultados, pero no claudique, siga compartiendo. Vemos también el reverendo Edward Payson, pacientemente él guió a su hija a lo largo de los años de su autoesfuerzo. Y mire, vemos aquí una porción de lo que él vivió, siempre mostrándole su error y la necesidad de la gracia. Entonces Payson registró la lucha de fe de Luisa en el libro de La hija del pastor. Su padre entendía que el mensaje del Evangelio debe ser experimentado, no solo contado, y por ello él no temía dejar que su hija experimentara sufrimiento, quebranto, enojo, culpa o vergüenza. Él la guió a través de años de tratar de ganarse su salvación, siendo suficientemente buena para ganar el favor de Dios, y la confrontaba una y otra vez con su insuficiencia. Pero su voluntad no se doblegaba fácilmente, y el resultado de esos años fue el siguiente. En conjunto, el principal beneficio que ella obtuvo de todos estos años de pruebas y decepción fue un mayor conocimiento de la desesperada maldad de su corazón y una convicción más profunda que en sí misma. Ella nunca sería capaz de hacer un tal solo acto santo. Es verdad que estas convicciones no afectaron su corazón, pero convencieron a su entendimiento y a su conciencia hacia el lado. Edward Payson permitió que su hija alcanzara el punto de la desesperación. Él incansablemente la confrontaba con su necesidad de un Salvador, pero también continuaba mostrándole la gracia de Dios hacia ella. Y luego, un día, cuando su padre estaba predicando acerca del amor de Cristo, Luisa, a quien llama María en el libro, escuchó y respondió. Esta fue la respuesta que Dios en su gracia le regaló. María se olvidó de sí misma y de su apatía. Pensaba únicamente en el Salvador, que era de tal manera presentado ante ella. Admiración, amor, gratitud y arrepentimiento llenaban su corazón. Y cuando su padre dijo que si fuera necesario para salvar al hombre, Cristo se sometería a todos sus sufrimientos nuevamente, un torrente de lágrimas irrumpió de sus ojos. Escondió su rostro en sus manos y estuvo lista para exclamar: oh, es demasiado, demasiado, qué amor para alguien tan miserable. En lugar de quejarse que no podía hacer que su corazón amara a Dios, ella se preguntaba cómo podría hacer otra cosa sino amarlo. En lugar de pensar que era desafortunada al no ser capaz de obedecer los mandamientos de Dios, ella percibió que era enteramente su culpa que no lo había hecho antes. Esta es la verdadera conversión. Vale la pena, valen los años de lucha y confusión. Entonces vamos a ver ahora el fruto, la salvación y las evidencias de la fe salvadora. La conversión requiere un entendimiento de los hechos del Evangelio. Eso es importante, hermanos, porque cuando alguien se convierte, precisamente es cuando viene el entendimiento de lo que pasó, de lo que hizo Jesús. Es apartarse de la incredulidad y la rebelión y tornarse al Señor Jesucristo en confianza, en rendición y sumisión. Entonces los elementos claves involucrados al aceptar el Evangelio son, muy importante, el arrepentimiento y la fe. De hecho, la predicación de Juan el Bautista, la predicación de Jesús cuando él inició su ministerio fue: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces estos dos elementos son claves, ¿sí? Cuando estamos compartiendo el Evangelio, son claves y no los podemos diluir, no los podemos menospreciar. No podemos solamente anunciar un Evangelio y decirle: Dios quiere salvarte y tu vida se va a componer o se va a arreglar y vas a dejar de tener problemas. Ese es un Evangelio que se está compartiendo actualmente
completamente antibíblico, en contra de lo que es el verdadero evangelio. Jesús vino y predicó: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean el evangelio. ¿Sí? Como lo hemos dicho, la conversión, hermanos, es un proceso, no es un evento, como nos lo enseñaron equivocadamente. Cierra tus ojos, repite esta oración y ¡ay! Ya pasó. No, es hermanos, un proceso, es un proceso. Probablemente no es importante si la conversión culmina en una oración. O sea, no tiene que ser así. Así es como nos vendieron la idea. Hasta que oras, cierras los ojos, entonces ya se llevó a cabo tu conversión. No culmina en una oración o en una serie de actos de rendición que llevan a una persona a confiar en Cristo, lo cual es eventualmente expresado en el bautismo. Lo que sí es importante es que nuestro hijo pueda señalar un momento, un periodo o una estación en el que se tornó a Jesús en fe. Cada uno sabe, porque sabe cuándo fue ese momento, ¿no? Cuando después de haber estado en ese proceso de aprendizaje, de estar expuesto a la palabra, de comprender la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, de que el Señor provocara en nosotros esa fe genuina, ese arrepentimiento, como dice la Biblia, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y en un momento, cada uno de nosotros nos damos cuenta cuándo fue que nos tornamos a Jesús en fe. Pero fue un proceso. No fue así un evento de un día, de una tarde, de una oración, ¿sí? Ahora, el arrepentimiento verdadero, hermanos, mientras buscamos evidencias de fe salvadora, tanto en nosotros como en nuestros hijos, necesitamos entender lo que no es y lo que sí es el arrepentimiento. Esto a menudo es lo que confunde, escuche, a niños y adultos acerca de las experiencias de llorar y de rechazar el pecado en la niñez. Es fácil confundir el dolor causado por el mundo con el verdadero arrepentimiento. Entonces ahí es donde no podemos equivocarnos. La Biblia dice que la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Mire qué importante es eso, ¿no? Eso quita el que nos confundamos, el que los adultos pensamos, vemos a un niño llorando. Y mire, eso se da mucho en el contexto carismático. Yo recuerdo que muchas veces se hacían eventos con niños, ¿no? Y se ponía ahí alguien a compartirles algo, a mover las emociones, y a través de las canciones también. Terminaban todos los niñitos llorando, abrazándose unos a otros. Muchos de ellos ni siquiera entendían, pero ahí estaban. Y los que estaban al frente tomaban eso como un arrepentimiento. Dios los tocó, decían. Y no podemos reducir todo lo que es la obra de Jesús. No podemos dar por hecho que ese quebranto, esas lágrimas que tenían, son como el resultado de un arrepentimiento, y pensar que se ha llevado a cabo ya el nuevo nacimiento porque los vimos llorando ahí, porque los vimos abrazando, porque los vimos que se cayeron, etcétera. No es así. No culmina en una oración, no culmina en un evento, no. Es un proceso, hermanos, ¿sí? El arrepentimiento verdadero, hermanos, es causado única y exclusivamente por Dios en nuestras vidas. Él es el que pone un verdadero arrepentimiento en nosotros, que nos lleva a dejar el pecado. Dejar el pecado. Todos hemos visto ejemplos del dolor causado por el mundo. Un adulto descubierto, ¿sí?, en una falta moral, quien se disculpa y espera que las cosas vuelvan a la normalidad. Hemos visto muchos esos ejemplos. Un adulto que pecó, hizo algo que no estaba bien, ¿sí?, es descubierto, se disculpa, y él con esa disculpa está esperando que todas las cosas vuelvan a la normalidad. No es así. No es así. El esposo que espera que una disculpa por la infidelidad debería sanar su relación con su esposa, no es así.
Eso es lo que nos ha enseñado. Y en el mundo, qué bárbaro, cómo se sigue ese criterio, ¿no? Y hasta dicen, ay, bueno, ya te pidió perdón, ya. No, no es así. Así no es el arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Una oración susurrada rápidamente, pidiendo perdón por un acto de desobediencia. Sin embargo, esta no es la naturaleza del arrepentimiento. ¿Sí? Por eso es que ese engaño tan fuerte se ha infiltrado en la iglesia y muchos hombres, muchas mujeres equivocadamente por no comprender las escrituras, por no entender lo que es el verdadero arrepentimiento que Dios da, siguen viviendo y siguen lastimando. Ese es el problema. Siguen haciendo cosas que hieren más. ¿Por qué? Porque una oración, una disculpa no va a sanar. ¿Qué es lo que se necesita? Ahí es un proceso. El arrepentimiento verdadero te lleva a dejar el pecado, a no volverlo a hacer y a vivir empezar ese tiempo de restauración, de restitución, de sanidad. ¿Sí? En el libro para niños sobre el arrepentimiento, Thomas Gauget examina la diferencia entre la tristeza del mundo y el verdadero arrepentimiento, y esto es muy interesante. Él explica que si el único dolor que sientes por haber hecho lo que Dios te prohíbe hacer o por no hacer lo que Él te ha mandado hacer, es porque temes el castigo con el que ya ha amenazado a aquellos que quebrantaron sus leyes. Mire, qué importante es eso. Que mucha gente se detiene de hacer lo malo por esto, o mucha gente deja de hacer lo malo por esto. Y no es así. Hay un principio más profundo, miren. Él dice, si tú el único dolor que sientes por haber hecho algo que Dios te prohíbe hacer, ¿sí? O por no hacer lo que Él te manda hacer, es porque temes el castigo con el que ya ha amenazado a aquellos que quebrantaron sus leyes. Entonces, concluye, no tienes verdadero arrepentimiento de tus pecados. Es increíble esto, ¿no? En lugar de ello, él escribe, el verdadero arrepentimiento es algo más que una fuerte resolución o propósito de que dejarás de pecar y comenzarás a amar y a obedecer a Dios. Aquí está, hermanos, esa es una evidencia de la salvación en nosotros. El verdadero arrepentimiento, hermanos, es algo más que una fuerte resolución o propósito de que dejarás de pecar y comenzarás a amar y a obedecer a Dios. Tal resolución sería inútil, a menos que proceda de un sincero dolor por tus pecados, sabiendo que fueron cometidos contra un sabio, santo, justo y buen Dios. Aquí está, es la médula del verdadero arrepentimiento. No solo alguien que, por ejemplo, un alcohólico que dice, yo me voy a proponer no tomar más, y se esfuerza, y se esfuerza, y se esfuerza, ¿no? Y lo deja de hacer. Va a llegar el momento en el que cuando él le pregunten, oye, ¿cómo dejaste de tomar? Pues es que pura fuerza de voluntad. Yo me lo propuse y a mí me dijeron un día que yo podía lograr lo que fuera en la vida y mírame, ya dejé el cigarro, ya dejé el tabaco, ya dejé el alcohol. Y es una soberbia bárbara, un orgullo increíble. Jamás va a dar la gloria a Dios, ¿no? El arrepentimiento de Dios nos lleva a dejar el pecado simple y sencillamente porque hay un dolor por haber pecado, porque el pecado lo cometimos contra un Dios que es santo, que es justo y que es bueno. Gaudier describe a la persona verdaderamente arrepentida sintiéndose así. Él ha hecho mal al no rendirle a Dios amor y obediencia. Siente que no tiene excusa alguna para no haberlo hecho. Siente que su propia pecaminosidad y voluntad lo han llevado a rehusar hacerlo. Y reconoce la gran culpa de su orgullo y obstinación de corazón y lo lamenta verdaderamente, profundamente. Su voluntad, apaciguada y humillada, se inclina en sumisión a la voluntad de Dios. No como forzada a hacerlo, como cuando un niño se somete a la voluntad de su padre por temor al castigo, sino
libre, completa y constantemente desea someterse y confía en que Cristo le ayudará a hacerlo. Perdón. Gallaudet también menciona que no puedes verdaderamente arrepentirte de tus pecados, escuche, sin al mismo tiempo confiar enteramente en Cristo para el perdón de tus pecados y tu aceptación para con Dios. Esto es también clave, es lo que Santiago dice: si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aunque no podamos ver la plenitud de lo que Gallaudet describe como arrepentimiento, deberíamos ver las señales básicas de arrepentimiento en nuestro hijo, que está deseando confiar en Jesús. Nuestro hijo debería sentir que pecar es una ofensa contra Dios y que la ley de Dios es buena. Más aún, él debería entender que es indigno de perdón y que la inclinación de su corazón es seguir pecando y luego anhelar la limpieza de su pecado y un corazón puro. ¿Sí? Cuando enseñamos a nuestros hijos todas estas verdades, hermanos, y aquí estamos viendo precisamente el verdadero arrepentimiento, es un buen momento para poder enseñarles y confrontarlos en su corazón y preguntarles: ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué no dices groserías, no? A ver, tú, ¿por qué no matas a alguien? O a ver, tú, ¿por qué no robas en una tienda? Etcétera. Y seguramente ellos van a externar muchas de las situaciones que vienen como una consecuencia de: no, pues no hago esto porque me regañan, no hago esto porque me meten a la cárcel, no hago esto porque, etcétera, todo eso. Y el mundo normalmente se rige en ese criterio. A cualquier persona del mundo le preguntas: oye, ¿por qué no asaltas a esta tienda? No, porque si me agarran, ¿a dónde me van a llevar? A la cárcel. Y se mueve, el mundo se mueve en esa ideología, en ese pensamiento. Oye, ¿por qué no matas a alguien? Pues porque van a meter a la cárcel. Y se detiene, mucha gente se detiene de hacer mal y hacer cosas malas porque tienen temor a las consecuencias. Pero nosotros, cuando estamos enseñando a nuestros hijos acerca del Evangelio y cuando estamos enseñándoles acerca del verdadero arrepentimiento, tenemos que llevarlos a un principio fundamental más profundo, y ese principio es: no hacemos esto mal, no hacemos esto o esto, aquello que está mal. ¿Por qué? Porque Dios no lo hace, porque Dios es justo, porque Dios es santo, porque Dios es bueno, porque Él es sabio, y nosotros tenemos la tarea y la encomienda de ser como Él. Juan, en su primera carta, en la primera de Juan, él dice: si alguien dice que anda en la luz, debe de andar como Él anduvo. Entonces, el propósito de nosotros, hermanos, es parecernos a Él, ser como Él. Y ese es un principio más profundo de solamente no hacer las cosas por las consecuencias. No lo hago porque Dios no lo hace y yo me quiero parecer a Él. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacernos todas esas preguntas también. ¿Entiende el Evangelio? ¿Puede narrar el Evangelio? Y parece entender el significado del mismo. Con todas estas preguntas yo tengo que ir viendo cómo puedo ayudar a mi hijo. ¿Puede explicar cómo es salva una persona? ¿Entiende la gracia y parece haber abandonado el esfuerzo propio? ¿Quiere confiar en la obra de Jesús en la cruz para el perdón de sus pecados? ¿Hay una convicción de pecado? ¿Expresa el niño afecto por Jesús y un deseo de seguirle? Son parámetros, son preguntas que yo puedo hacerme para poder ir ayudando a mi hijo al momento de ir instruyéndole con relación al Evangelio, ¿sí? Son preguntas que deberíamos hacernos y respondernos al considerar si nuestros hijos están o no están listos en una verdadera fe salvadora. Y si una vez que me voy haciendo esas preguntas, yo me voy dando cuenta que ellos no puedo ponerle sí a algunas de ellas, o le pongo más o menos, entonces tengo que hacer un alto y comenzar a estudiar las Escrituras, empezar a ver que verdaderamente ellos estén teniendo esas evidencias de salvación. Ahora vemos la conversión verdadera, hermanos. ¿Cómo podemos saber si se ha llevado a cabo una verdadera conversión en nuestros hijos? Al buscar evidencias de una nueva conversión, necesitamos considerar las siguientes preguntas.
Y ponga atención, hermanos. ¿Tiene tu hijo una confianza presente en Cristo? ¿Tiene nuestro hijo una confianza presente en Cristo? El verbo cree en Juan 3:16, hermanos, es un verbo en el tiempo presente y debe traducirse como todo el que continúa creyendo en mí. Esa es la traducción correcta. Juan 3:16, ¿sí? que leemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree, ¿sí? Todo aquel que cree, entonces no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la traducción correcta es para que todo aquel que continúa creyendo, ¿sí? Que continúa creyendo, es un verbo en presente, continuo. ¿Hay una evidencia del Espíritu Santo en el corazón de mi hijo? Son preguntas que yo tengo que darme cuenta. Con el primero que vimos, yo debo de ver si mi hijo continúa creyendo, porque lo dejamos ahí, ¿no? Y decimos, no, es que él sí cree en Jesús. Y ya, pero sus acciones no son de alguien que cree en Jesús, ¿no? Entonces, alguien que cree en Jesús se va a mantener creyendo. ¿Para qué? Porque recuerden, el proceso de nuestra vida es la santificación. Y en la santificación, Dios a los tesalonicenses a través de Pablo les dijo, porque la voluntad de Dios para vosotros es vuestra santificación, que os apartéis de toda inmundicia y de fornicación. O sea, está hablándonos de algo presente que nosotros tenemos que seguir, es un presente continuo. No puedo quedarme, creo y ya. No, tengo que seguir. Mi fe tiene que ser una constante, ¿no? Para avanzar. Alguien que cree en Jesús y que está viviendo precisamente en esta realidad de un verbo continuo, en este proceso de santificación que estábamos hablando, hermanos, se va a dar cuenta que es nuestra responsabilidad el estar creyendo en Jesús para poder aplicar entonces los principios que Él mismo estableció en su palabra, para poder esforzarnos en la gracia, como Pablo dijo a Timoteo, ahora pues esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y para poner toda la diligencia, todo nuestro esfuerzo, para que entonces nuestra vida esté siendo una vida que refleje el carácter de Dios. El carácter de Dios. Ahora, pregúntese también, ¿sí? ¿Hay evidencia del Espíritu Santo en el corazón de nuestro Hijo? Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dijo Pablo a los romanos. Es una evidencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Alguien que ha nacido de nuevo, tiene al Espíritu Santo en él, y el Espíritu Santo le da testimonio en su espíritu de que somos hijos de Dios. Hay frutos del Espíritu en su vida, es muy importante, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Contra tales cosas no hay ley. Mateo capítulo 7 del 16 al 20, Jesús estaba hablando y dice, por sus frutos los vas a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo produce frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y es echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerás, ¿sí? Hay un fruto en la vida de mis hijos y ahora estamos viendo en el discipulado de maestros precisamente las cualidades del carácter, ¿sí? Estamos viendo los rasgos del carácter que precisamente vienen a ser esos atributos comunicables de Dios para nosotros. Y ha sido de mucha bendición. Ahorita llevamos 2 y este domingo vamos a ver el tercero, ¿verdad? Que es precisamente la mansedumbre. Entonces yo tengo que ver en mis hijos que ya están caminando en el Señor, que hay un fruto en sus vidas.
Yo tengo que ver precisamente que ellos están caminando en luz. Hay un patrón de crecimiento espiritual en sus vidas. Hay evidencias, ¿no? Hay un interés espiritual continuo. Hay una fe en Jesús. Hay una fe en Jesús continua. Hay una creciente santificación. Todo eso son evidencias de la salvación. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10. Por tanto, o por lo demás, poniendo toda diligencia, dice Pedro, ustedes también poniendo toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Mire, ese es un proceso. Pedro habla en el pasaje del capítulo, el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y yo se los explicaba hace 8 días, la vida es lo que ya Dios nos dio, la vida eterna. Ahora a mí me toca sustentar eso. ¿Cómo lo soporto, por decirlo de alguna manera? Bueno, aquí está el proceso. La vida y a la piedad, todo lo que tiene que ver con mi comunión con Dios, con la relación que tengo con Dios. Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por medio de su divino poder. Eso es en Jesucristo, cuando fuimos regenerados, cuando nacimos de nuevo. Dice, por lo cual, mediante el conocimiento de Él, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas, de su gloria y de su excelencia, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, todo lo que necesitamos para hacer frente a la vida, para sustentar, para esforzarnos en la gracia, ya Dios nos los dio en Jesucristo. Y entonces vienen esos pasajes. Ustedes, pues, dice Pedro, poniendo toda diligencia, añadan a lo que ya Dios nos dio, que es la fe, añadan a su fe virtud. Y la virtud, hermanas, es una buena conducta. Por eso el cristiano, una vez que se convierte, tiene que empezar a mostrar que es una nueva criatura. No podemos seguir portándonos mal o tener una mala conducta. Añade a su fe virtud. Es una buena conducta. A la virtud, que tenemos que añadirle conocimiento. El cristiano tiene que añadir conocimiento. ¿Y cómo se adquiere el conocimiento? A través de la palabra. No hay otro. Aquí no cabe el que el Señor me dijo y que el Señor les dice. No, todo eso son engaños de personas que no conocen las Escrituras. Si es la voluntad de Dios mi santificación, entonces a lo que Él me dio, a esta naturaleza nueva que Él me dio, yo debo de agregarle, hermanos, esa virtud. O sea, tengo que portarme bien, pues. No los cristianos que dicen que son cristianos y se portan mal y andan fumando y tomando y haciendo y adulterando y demás, no están en el canal, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, añádale a su fe. Ustedes, pues, Pedro lo aclara bien clarito lo dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya les han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que les llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales les ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. Ustedes, pues, poniendo toda diligencia, o sea, todo tu esfuerzo, añádele a tu fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento, miren, dominio propio. Era muy enojón y muy gritón, y no tenía dominio, todo lo que se me antojaba comer, comía, ¿no? Tengo que ejercer el dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Porque al trato con mis hermanos donde estoy, no todos me van a caer bien. Muchos de ellos me van a enojar. Y una actitud del edecán me dice que me quite de acá y me pase para allá. Paciencia. Y a la paciencia dice afecto fraternal, que es el amor a mis hermanos. Tengo que tener un amor por mis hermanos. Y al afecto fraternal, amor. Y amor es la esencia, es Dios. Dios es amor. Hemos equivocado a veces cuando
el concepto de la sociedad y aún en medio del cristianismo dicen el amor es una decisión, ¿no? Y se usa como un eslogan para entonces amar y no. Juan, el apóstol Juan dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios porque Dios es amor. Entonces, cuando dicen que es el amor, yo no puedo decir Dios es una decisión, no, Dios es amor, su esencia es amor. Todo lo que es Dios es amor. Entonces, si yo estoy en este proceso de santificación, lo que Juan está diciendo es de que yo debo de tener siempre presente en mí a Dios. Y termina diciendo, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, van a dejar de estar de ociosos y sin fruto, ¿no? Entonces, qué importante es todo esto, ¿no? Que lo podamos entender para que precisamente, hermanos, podamos ir viendo que verdaderamente estamos en el camino. El apóstol Pablo le dice a los romanos, por lo tanto, examínense cada uno a sí mismo, examínense, para ver si están en el camino o no, ¿sí? Ahora, obviamente, hermanos, las etapas desarrolladas en este recurso no son experiencias absolutas en la vida de cada niño, o sea, no todos los niños va a ser igual. Algunas personas vienen al Señor siendo adultas, hay algunos niños que ponen su confianza en Jesús para su salvación a una edad muy temprana. Sin embargo, hermanos, estas etapas de crecimiento, todo este ejemplo que vimos con las plantitas y demás, haciendo una alusión a nuestros hijos, son parámetros generales basados en la habilidad de desarrollo del niño para comprender y experimentar los elementos de la fe salvadora. Nosotros como padres podemos darnos cuenta de esos parámetros y ayudarles a cada uno. Es tarea que nos toca a cada uno de nosotros. Nadie más lo va a hacer, nadie más va a ver a mis hijos en sus etapas y ayudarles. Nadie lo va a hacer, nosotros tenemos que hacerlo. Somos los encomendados de Dios para poder enseñar a nuestros hijos, para que ellos puedan comprender y experimentar los elementos de la fe salvadora. Si bien Dios no está restringido, y eso es importante por estas etapas, nosotros sí, porque no, de repente no podemos entender a lo mejor alguna de esas etapas o se nos puede pasar, pero Dios no está restringido a estas etapas. Él a menudo obra dentro de los límites del orden que Él ha creado. Y Él, hermano, Él no está limitado por nada. Él va a hablar a nuestros hijos, Él va a provocar que su palabra se cumpla en nuestros hijos. El peligro del que tenemos que estar cautelosos es nuestra responsabilidad, es asumir que el niño es salvo porque expresa un conocimiento de Dios y del Evangelio. Yo no puedo caer en ese engaño también, ese es un peligro. John Piper notó lo siguiente en una clase para niños acerca del bautismo. Dijo, puedes convertirte en hereje al entender los hechos equivocadamente y puedes convertirte en un hipócrita al tener una experiencia falsa. Ya sea que el niño entienda los hechos equivocadamente o finja la experiencia, está perdido. A veces no podemos saber con certeza si la fe es genuina o no. Podemos tener una esperanza razonable de que el niño verdaderamente ha sido convertido, pero si no lo sabemos, deberíamos continuar, escuche, presentando las verdades del Evangelio, el arrepentimiento y la fe. Deberíamos continuar rogándole al niño a poner su confianza en Cristo. Este es el mismo mensaje para el creyente y para el incrédulo por igual. Cree en Jesucristo, ese es el mensaje. Es un mensaje que anima al incrédulo a arrepentirse y a venir a la fe salvadora. Anima a los creyentes a perseverar en la fe. En la parábola de la cizaña, en Mateo 13, del 24 al 30, Jesús habla de un campo de trigo que es infectado por cizaña. Por un tiempo, el granjero permite que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Sin embargo, cuando llega la hora de la cosecha, el granjero instruye a los segadores que los separen. Y luego debe de quemar la cizaña y recoger el trigo en el granero. Esa misma recolección y separación ocurrirá un día en la iglesia. Como Jesús dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Mateo 15:13. Para aquellos que piensan que son salvos, pero no muestran evidencias de fe salvadora, y eso alerta, hermano,
Necesitamos discernir amorosamente, por eso nosotros somos los padres de ellos. Tenemos que discernir amorosamente, no con juicio, no diciéndoles, ¿no? Tenemos que discernir si hay evidencias de fe salvadora y desafiarles a examinar sus vidas y corazones. Hemos privado a muchos niños de lucha verdadera, el tipo de lucha que lleva a la conversión. Hermanos, si mis hijos le pertenecen a Cristo, Él fielmente traerá esa lucha a sus vidas para traerlos así. La salvación de los niños y de todos los hombres, cerramos con esto, es en última instancia la obra de Dios. Y mientras nosotros como padres estemos sembrando y plantando, Dios será el que dé el crecimiento. Es en su poder para salvar que encontramos nuestra esperanza. Tenemos que tener esa esperanza, hermanos, no desalentarnos. Si nuestros hijos no tienen esas evidencias de la salvación, no se desaliente. Acabamos de verlo ahorita. Vamos a examinar y vamos a precisamente, amorosamente, buscar esas evidencias de fe salvadora, y si no las hay, desafiarles a que se examinen para que precisamente ellos puedan darse cuenta de su necesidad de salvación. ¿Sí? Vamos a orar y a poner en las manos de Dios este tiempo. Padre, queremos darte gracias. Ayúdanos a poder evangelizar a nuestros hijos, Señor, de esta manera, buscando que tú, Señor, a través de nuestra predicación constante, perseverante, tú puedas provocar en ellos esa fe genuina, salvadora, y ese arrepentimiento sincero, genuino, para salvación. Como padres, ayúdanos a estar atentos a cada etapa de crecimiento de nuestros hijos, para que de esa manera podamos ayudarles al momento de sembrar en ellos la palabra, al momento de tratarles, que lo podamos hacer de una manera eficaz y podamos ver el fruto en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.